Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. En el vídeo de hoy vamos a estar comentando unas cuantas cosillas bastante interesantes, no solo de Bitcoin sino también del SP500, ya que voy a hacer ahora al comienzo un pequeño repaso de lo que está haciendo el SP500 para ver pues con esa correlación que suele tener con Bitcoin, qué es lo que podríamos ver en las próximas semanas. Para ello vamos a ir a los gráficos, en este caso como os digo quiero ver el SP500, sobre todo por el movimiento que está desarrollando actualmente. Ya sabéis que estamos en la zona de los 4100 puntos y de momento no estamos consiguiendo romper esta zona clave, ya que en caso de darse una ruptura de esta zona podríamos ver un movimiento interesante al alza por el cambio de tendencia que estaríamos viendo. Pensad que estaríamos rompiendo el máximo anterior más importante, porque bueno, sí que es cierto que estos los rompimos en el pasado, pero si ya rompemos este, que yo creo que es el más grande en cuanto a fractalidad, pues ahí la cosa cambiaría y sería bastante positivo. De todas formas, lo que estamos viendo ahora mismo no está siendo eso. Y es que vamos a bajar a un timeframe de 15 minutos para poder analizar pues un poco cuál está siendo el movimiento. Como veis, estamos desarrollando aquí un esquema lateral, estamos viendo como el precio, el SP500 en este caso, los puntos se han detenido en estos niveles, y lo que estamos viendo pues son diferentes huellas que vamos a intentar analizar ahora con vosotros. La cosa está en que vimos que a partir de aquí ya el movimiento comenzó a lateralizar, y las señales que podemos ver, por ejemplo, pueden ser como este mínimo más bajo que lo que fue el movimiento de reacción, que ya de por sí eso nos da pues un indicio de debilidad. Esto no es una buena señal. También vemos como por ejemplo después de recuperar el rango no consiguió alcanzar tampoco la parte alta, o sea, se quedó bastante cerca, pero eso también son signos de debilidad y ya llevamos dos en este caso. Tenemos que tener en cuenta que después de esta parada estuvimos desarrollando la fase B todo este rato, y esto considero que puede haber sido el movimiento de sacudida que tampoco fue muy fuerte, o sea, fue más casi, que estuvo aquí un poquito jugando con lo que es el rango, pero lo importante fue el posterior reingreso al rango, donde tuvimos un reingreso con fuerza, rebotando y retesteando en la parte alta del rango, y ahora lo que deberíamos de ver, teniendo en cuenta esto, sería una continuación bajista, porque estas señales que estamos viendo en el SP500 son señales de debilidad, no está mostrando fortaleza, y con los eventos que estamos visualizando desde mi punto de vista, esto es una distribución, ¿vale? Entonces podríamos esperar para la próxima semana, o las próximas semanas, que el SP500 caiga en un primer momento, ¿vale? Por el análisis que estamos haciendo en este momento, que es justo en la zona clave. Entonces, lo que estamos viendo es una distribución, con lo que, desde mi punto de vista, a no ser que cambie la cosa en los próximos días, que eso ya tendríamos que verlo en las próximas semanas, pues de momento lo que sí que esperamos es que el SP500 vaya a tener alguna caída en el corto plazo. Eso podría afectar obviamente a Bitcoin, pero vamos a ver cómo está Bitcoin, porque a pesar de la correlación también es importante hacer análisis separados, ya que yo considero que en algún momento tendrán que separarse ambos gráficos, o por lo menos descorrelacionarse un poco. La cosa aquí está en que, el día de ayer la verdad es que desde mi punto de vista fue bastante positivo, teniendo en cuenta el cierre diario. Vemos un cierre diario con una vela envolvente bastante fuerte después de haber finalizado con esta racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, hemos estado una semana entera cayendo, además, puras velas rojas, pero muy pequeñas. O sea, ha ido cayendo poquito a poquito, y ayer ya fue cuando vimos quizás un poco más de fortaleza en lo que es el movimiento, y esto desde mi punto de vista es positivo. Veremos a ver si la semana que viene se mantiene con esta pinta, porque si la pinta que tenemos ahora mismo se mantiene, considero que podemos ver movimientos interesantes. La clave sobre todo estaría en ver si conseguimos romper esta zona, ¿vale? Esta zona de resistencia en los 24.100, que como veis pues es una zona en la que ya hemos rebotado hasta en 2 ocasiones, es una zona que le está costando mucho a Bitcoin romper, pero que en el caso que se diese la ruptura
tendríamos, como veis, un gran vacío. O sea, que es que podría subir perfectamente de golpe hasta la zona de los pues 28.700 hasta los 29.500 más o menos. O sea, toda esta zona que tenemos marcada por aquí podría ser el objetivo de un potencial movimiento alcista si se diese. Primero deberíamos de ver esas rupturas y bueno, ahora analizaremos un poco más en el corto plazo cómo está la situación. Lo que ya sabéis que a mí no me gusta demasiado es el esquema que estamos dibujando en lo que es el gráfico diario, porque para ser una acumulación no hemos visto ese movimiento de sacudida que me gustaría ver para posicionarme en long. Con el esquema que estamos dibujando, en caso de ser una acumulación, que eso al final lo confirmaríamos más adelante, porque al final, en el momento en el que se confirma un esquema, ya es cuando se ha finalizado ese esquema, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir investigando y viendo a ver cuál es el que tiene más probabilidades de ser. Y aunque en este caso no tengamos claro mucho, pues cuál está siendo la cosa, porque como veis, no hemos tenido movimientos de sacudida. Quizás por parte de los shorts sí que hemos tenido este movimiento, pero como enseguida salió otra vez del rango, ahí es donde deja esa incertidumbre y muchas veces este tipo de esquemas no nos dan la posibilidad de entrada. Así que bueno, de momento sí que es cierto que parece que se está consolidando la ruptura de la línea de tendencia, que eso es algo positivo, pero importante para un movimiento alcista sería ver la ruptura con fuerza de esos 24.000 y pico, ¿vale? 24.000, 24.100, o sea, sobre todo es toda esta zona que tenemos por aquí, que de hecho voy a dejar marcada esta zona de aquí. Vamos a poner por aquí una resistencia. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Y bueno, a ver si en los próximos días se llegase a romper. De todas formas, el día de ayer tuvimos más volumen de lo habitual, siendo viernes es una vela interesante, por eso mismo que yo considero que el movimiento de ayer fue bastante positivo. De todas formas, vamos a ver lo que nos interesa, que son al final los esquemas que se están desarrollando. Y en el gráfico diario era el esquema que estábamos... gráfico de una hora. Era el esquema que estábamos operando y ayer se dio la oportunidad operativa que comentamos en el canal. Después de testear la parte baja del rango, se dio esa oportunidad en compra hasta la parte alta del rango. Hoy en Twitter ya comenté que, bueno, en este punto, viendo que pues había quedado lateral el movimiento, lo suyo sería, si bien tomar profits o por lo menos proteger la operación sería lo óptimo. Ya hemos visitado la parte alta, te has incorporado en un potencial movimiento alcista, porque no hay que olvidar que vimos este movimiento que, a pesar de que no me guste como sacudida, se podría considerar una sacudida y esto priorizaría un esquema de acumulación frente a una redistribución, que sería eso que estaríamos barajando en un primer momento. Ya sabéis que después de esta distribución que vimos, lo que interpretábamos después de estos movimientos podía ser una redistribución, pero lo que no estoy viendo que me gustaría para confirmar esa redistribución es la limpieza de toda esta zona, y mientras no se dé la limpieza de esta zona, tenemos lo único o lo más parecido a una sacudida, este movimiento que vimos aquí. Entonces, con esto, ¿vale? Lo que tendríamos que estar viendo es pues casi una acumulación más que una redistribución. Al final nosotros no somos, o sea, al final nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos al mercado. No nosotros tenemos que intentar adivinar qué es lo que va a hacer. Según vaya moviéndose el mercado, lo que hacemos nosotros es posicionarnos a favor de ese movimiento. Y en este caso, de momento, sin ver alguna sacudida por la parte alta del rango, contemplamos que lo más probable es que estemos en una acumulación, ya que la única sacudida ha estado por la parte baja del rango. Así que, bueno, dicho esto, la proyección en este caso sí que podría ser de seguir subiendo, pero bueno, sería importante ver sobre todo si en el momento de la ruptura de la parte alta del rango conseguimos pues sostenernos ahí y seguir subiendo. De todas formas, como os comentaba en el gráfico diario, la cosa está sobre todo en si rompemos esta zona con fuerza, así que no me extrañaría que si salimos de esta zona con fuerza, intentemos atacar directamente esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrolla el movimiento, porque lo que hoy estamos viendo es que está pues aquí quieto. Quizás incluso tengamos un poco más de movimiento dentro del rango, pero en un primer momento sí que parece ser que estamos ante una acumulación, siempre y cuando, como os digo, no veamos la sacudida por la parte alta
que en caso de darse esa sacudida y tener un reingreso, ahí es donde cambiaríamos por completo el esquema que estamos viendo y nos tendríamos que poner en una posición de buscar shorts, porque cambiaría por completo el esquema desde una acumulación a una redistribución. Dicho esto, bueno, por parte de lo que son las proyecciones, creo que no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar primero Bookmap antes que de Kingfisher, que lo he puesto aquí de golpe. Vamos a poner aquí Bookmap, vale, perfecto. ¿Qué estoy viendo en Bookmap? Pues bueno, a priori, como podéis ver, tenemos aquí una zona de resistencia bastante interesante. En los 23.300 estaba en un primer momento y ahora se estaba formando en los 23.200. Además están entrando algunas ventas un poco más fuertes de lo habitual en estos precisos instantes. Pero bueno, yo considero que estas zonas tampoco son como zonas de techo que hemos visto en el pasado. Yo creo que esto con una compra agresiva al mercado se podría superar perfectamente, pero bueno, sí que es cierto que son resistencias en el corto plazo que, como podéis ver, pues han hecho que el precio se mantenga sin seguir subiendo en esta zona. Ahora hay que recordar que venimos de un movimiento alcista. También veo algunas compras en la zona de los 23.100, que bueno, se verá a ver si consiguen soportar estas ventas que están entrando. Y voy a hacer un poco más de zoom out, a ver si podemos ver algo más claro. Vamos a hacer un poquito más incluso. Bueno, veíamos sí que, mira, esta zona me podría resultar más clara como una zona de techo, la zona de los 23.400, por, bueno, que hay más ventas, hay más volumen de ventas. Y de hecho también veríamos en la zona de los 22.900, casi 23.000, algunas compras que podrían soportar esta caída que estábamos viendo, pero bueno, habrá que ver si esas compras se mantienen en el momento en el que el precio pues alcance este nivel. De momento están entrando ventas bastante fuertes, veremos a ver hasta dónde llegan, porque justo están entrando mientras estoy grabando esto, como podéis ver, están atacando, bueno, niveles operativos más bajos. Dicho esto, vamos a pasar a revisar la versión web de Bookmap. La tenemos por aquí, dejadme un segundo que la cargo, perfecto. Y en la versión web pues vemos algo parecido a lo que os comentaba. En este caso había salido bastante volumen de ventas en la zona de los 23.400, que fue lo que hizo que se frenase el movimiento alcista. ¿Vale? Como veis, desde que llegó a esta zona estuvo prácticamente lateral, pero no creáis que veo ninguna zona clara en cuanto a soportes y resistencias. Voy a acercarme un poco más a ver si carga. Yo creo que aquí sí, aquí vemos algo más. Como veis, en la zona de los 23.500 es donde están las ventas más fuertes en el corto plazo. También teníamos esta zona de techo en los 23.300 y compras interesantes vemos en los 22.500 y en los 22.000. Niveles psicológicos al fin y al cabo, así que bueno, creo que tampoco tiene mucha relevancia más allá de, bueno, lo que es un soporte psicológico. Bueno, ya para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar el mapa de liquidaciones, lo tenemos por aquí. De hecho, mirad cómo está atacando a este clúster de liquidaciones que hay, está liquidando todas estas posiciones. Y bueno, mientras tanto también vamos a revisar lo que son los TVDs. En los TVDs estamos viendo cosas bastante interesantes, sobre todo por parte de Bitfinex, ya que lo estamos viendo en estos últimos días. Aquí ya vimos cómo se anticiparon un poco a lo que fue la caída, y es que a lo largo de este último movimiento de recuperación hemos vuelto a ver cómo han descargado un poco de spot. O sea que podríamos ver una caída interesante en las próximas horas, seguramente. Ya han pasado algunas cuantas, pero bueno, como se suelen anticipar desde Bitfinex, pues quizás ahora sea este movimiento el que estamos viendo, el que venían anticipando en esta venta de los CVDs. Por parte de FTX han descargado también con bastante agresividad, sobre todo en este último movimiento alcista. Como veis, ha caído bastante el CVD. Por parte de Coinbase está bastante lateral, yo creo que están siguiendo un poco lo que es el movimiento, y de igual forma por parte de Binance. Y bueno, ya para finalizar con el análisis de hoy, pues bueno, vemos un poco cómo está la liquidez. Tenemos un clúster por parte de los short en los 23.600 y en los 23.870. También tenemos liquidez por parte de los long en los 22.850. Como veis, no son clústeres muy grandes. En el caso de los shorts quizás un poquito más. Hay un poco más de liquidez por parte de los shorts en esta zona. Y donde vemos más liquidez por parte de los long sería a partir de los 20.800 y en los 20.100. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.